Antes de entrar en materia, conviene ubicar por qué la red sigue siendo el centro del problema, aunque ya no viva en un solo edificio. Casi todo lo que llamamos ciberseguridad, cuando lo mira uno de cerca, termina pasando por un cable, por una antena o por una conexión entre dos máquinas. La red es donde ocurre casi todo lo que importa, y también es donde se pierde casi todo lo que se pierde. Durante mucho tiempo, la protección de redes se pensó como poner un muro alrededor de la empresa. Se instalaba un firewall grande en la entrada, se marcaba la línea entre adentro y afuera, y se asumía que lo de adentro era confiable. Eso funcionaba cuando adentro solo había un edificio, cables propios y usuarios sentados en un escritorio. Hoy el edificio se disolvió. La gente trabaja desde casa, desde un café o desde otro país. Las aplicaciones ya no viven en un cuarto de servidores, viven en la nube. Los proveedores se conectan a tu red como si fueran empleados. Y los dispositivos que se conectan no son solo laptops, son teléfonos, cámaras, sensores, impresoras y sistemas industriales. En ese escenario, la red dejó de ser un perímetro y se convirtió en un tejido. Y proteger un tejido es un problema muy distinto a proteger un muro. En este módulo vamos a construir una forma de pensar la protección de redes que sirva para el mundo de hoy, no para el de hace 20 años. Vamos a recorrer 3 bloques. Primero, entender qué protege realmente la red y por qué sigue siendo el centro del problema. Segundo, ver las capas, el tráfico y los puntos exactos donde se gana o se pierde el control. Tercero, aterrizar los controles concretos que reducen exposición y detectar dónde suelen fallar en México y en la región. Al terminar, vas a poder mirar la red de una organización y saber qué preguntar primero, qué revisar antes que nada y cuáles son las decisiones de arquitectura que valen más la pena. Primer bloque. Aquí entendemos qué protege realmente la red hoy, y por qué el cifrado y la visibilidad no la vuelven opcional. La primera pregunta que hay que responder es incómoda, porque muchos directivos ya la tienen decidida. ¿Sigue teniendo sentido invertir en proteger la red, si todo se está moviendo a la nube y a servicios administrados? La respuesta corta es que sí, y la respuesta larga es más interesante. Lo que cambió no es la importancia de la red. Lo que cambió es dónde vive. Hace 20 años, la red de una empresa era su red interna. Cables, switches, ruteadores, un firewall en la puerta y una VPN para los que estaban afuera. Todo lo que había que proteger vivía dentro de esa red, y la red misma era propiedad de la empresa. Hoy la red de una empresa ya no es solo la que ella controla. Es la suma de varias redes que ella usa, aunque no todas sean suyas. Está la red interna, sí, pero también está la red del proveedor de nube, la red del proveedor de SaaS, la red de los operadores móviles por los que se conectan los empleados, la red del proveedor de identidad, y las redes de terceros que integran servicios a través de APIs. Y todas esas redes están enlazadas. Un token robado en un servicio SaaS puede abrir una puerta en tu infraestructura. Un DNS mal configurado en un proveedor puede desviar tráfico legítimo hacia un atacante. Un endpoint expuesto sin querer puede volverse el punto de entrada a todo lo demás. Por eso proteger la red hoy no es proteger un cuarto. Es entender por dónde viaja la información y quién puede verla, modificarla o interrumpirla a lo largo del camino. Vale la pena detenerse aquí, porque hay un malentendido que aparece seguido en juntas de dirección. Alguien pregunta, si mis aplicaciones están en la nube y usan cifrado, ¿por qué me sigue importando la red? La respuesta corta es que el cifrado protege el contenido, pero no protege el hecho de que la comunicación ocurra. Un atacante que ve tráfico cifrado no puede leerlo, pero sí puede saber quién habla con quién, con qué frecuencia y desde dónde. Esa metadata a veces vale tanto como el contenido, y muchas decisiones de negocio se filtran solo con eso. Y hay algo más. El cifrado no te protege si el atacante llega hasta el momento en que el tráfico se descifra. Un endpoint comprometido lee el mensaje ya abierto. Un proxy mal configurado descifra y vuelve a cifrar, dejando una ventana en medio.
Un proveedor con acceso privilegiado puede tener las llaves. La red importa porque el cifrado solo funciona bien cuando el resto del camino también funciona bien. Otra razón por la que la red sigue siendo central es visibilidad. Cuando algo sale mal en una organización, la evidencia técnica más valiosa casi siempre está en el tráfico. ¿Quién se conectó a qué, cuándo, cuánto tiempo, con qué patrón? Sin esa información, la investigación se convierte en adivinanza. Y las organizaciones que no cuidan su red suelen descubrir el problema meses después, cuando ya no hay registros que revisar. Hay un principio que conviene fijar aquí, porque va a aparecer varias veces en el resto del módulo. La red es el terreno donde ocurren los ataques, pero también es el terreno donde se detectan. Renunciar a ver tu red es renunciar a saber lo que te está pasando. Y hay un último punto que no siempre se dice. Los atacantes conocen la red mejor que muchas empresas. Cuando alguien entra a una organización con intención maliciosa, lo primero que hace es explorar la red, qué hay conectado, cómo se habla entre sí, dónde están los servidores importantes, qué puertos están abiertos, qué protocolos se usan. En pocas horas puede tener un mapa más claro que el que tiene el propio equipo de TI. Eso es una asimetría que se resuelve con un principio simple: si tú no conoces tu red, otros la van a conocer por ti. Segundo bloque. Vamos a mirar la red por capas y a separar el tráfico norte-sur del este-oeste, que es donde ocurre casi todo el problema real. Ahora vamos a las definiciones útiles, esas que te permiten hablar con un ingeniero de red sin perderte y también decidir con criterio como líder. Todo red se puede pensar en capas. La forma clásica de nombrarlas viene del modelo OSI, que separa el tráfico en 7 niveles. En la práctica, 4 capas concentran casi todo lo importante para seguridad, y son las que conviene tener claras. Está la capa de acceso físico y enlace, que es literalmente el medio, los cables, las señales de radio, los switches que conectan equipos en un mismo segmento. Es el nivel más bajo y también el más olvidado en discusiones ejecutivas, aunque una boca de red desprotegida en una oficina sigue siendo un problema real. Está la capa de red, donde vive el direccionamiento IP y la ruta que sigue un paquete de un lado a otro. Aquí es donde se decide por dónde pasa el tráfico y con qué reglas. Está la capa de transporte, donde viven protocolos como TCP y UDP, y donde aparecen los puertos. Un puerto no es una puerta física, es una etiqueta que le dice a la máquina de qué servicio se trata. Cuando decimos que un servicio está expuesto en un puerto, estamos diciendo que hay una etiqueta escuchando y que cualquiera que sepa hablar ese protocolo puede intentar conectarse. Y está la capa de aplicación, donde vive lo que un humano reconocería como uso real: navegación web, correo, videollamadas, transferencias, consultas a bases de datos. Aquí es donde el tráfico deja de ser genérico y empieza a tener significado. Esa separación importa porque cada capa tiene sus propios controles y sus propios ataques. Y también porque muchas malas decisiones nacen de tratar de resolver en una capa un problema que vive en otra. Un firewall clásico funciona a nivel de red y transporte, sabe de direcciones y puertos, pero no entiende bien el contenido de la aplicación. Un firewall de aplicación entiende protocolos web, pero no sirve para bloquear tráfico interno entre servidores. Elegir el control correcto empieza por saber en qué capa vive el riesgo. Vamos ahora al concepto que quizás más se subestima: el tráfico. La red es, en el fondo, tráfico. Y ver el tráfico es el equivalente digital de tener cámaras en el edificio. Hay tráfico de norte a sur, que es el que entra y sale de la organización hacia Internet o hacia servicios externos. Este tráfico casi siempre se vigila, porque históricamente ahí fue donde se puso el firewall. Y hay tráfico este-oeste, que es el que ocurre entre sistemas de la misma organización. Este tráfico casi nunca se vigila con el mismo rigor, y ahí está uno de los problemas más grandes de la ciberseguridad moderna. Cuando un atacante entra, no se queda en el punto por donde entró. Se mueve lateralmente, buscando llegar a algo más valioso. Ese movimiento ocurre en el tráfico este-oeste.
Si no lo estás mirando, no vas a ver al atacante moviéndose. Un buen ejemplo cotidiano ayuda a fijar la idea. Piensa en un edificio de oficinas. Tienes cámaras en la entrada y en el estacionamiento que ven a todo el que llega y se va. Ese es el tráfico norte-sur. Pero adentro del edificio, si no hay cámaras en los pasillos, alguien que ya entró puede caminar libremente entre pisos, entrar a cuartos donde no debería, y salir sin que nadie note qué hizo mientras estuvo dentro. Eso es la ausencia de visibilidad este-oeste. La entrada estaba bien cuidada, pero adentro había ceguera total. Otro concepto importante es el de zona. Una zona de red es un conjunto de sistemas que comparten un mismo nivel de confianza y a los que se aplican las mismas reglas. Una organización madura no tiene una sola zona interna, tiene varias. Servidores expuestos a Internet viven en una zona, bases de datos con información sensible en otra, equipos de usuarios en otra, invitados en otra, y sistemas de operaciones industriales en una separada aún más estricta. Y entre zonas hay puntos de control, que son los lugares donde se pueden aplicar reglas, qué puede pasar, qué no, quién puede iniciar la conexión, con qué protocolo, en qué horario. Sin zonas, la red se comporta como un solo salón grande. Con zonas bien diseñadas, se parece más a un edificio con puertas internas. Aquí conviene introducir una idea que es tal vez la más importante del módulo, la segmentación. Segmentar es dividir la red en zonas con reglas claras entre ellas. Suena simple, pero es una de las medidas con mayor impacto real y una de las menos aplicadas. Una red plana, donde todo se conecta con todo, es una red donde un atacante que entra por cualquier lado puede alcanzar cualquier cosa. Una red segmentada obliga al atacante a cruzar barreras, y cada barrera es una oportunidad para detectarlo y detenerlo. La diferencia entre una organización que sufre un incidente contenido y una que sufre un incidente catastrófico casi siempre pasa porque también estaba segmentada su red. Muchos equipos técnicos evitan segmentar porque duele. Rompe integraciones, obliga a documentar dependencias que nadie tenía escritas y expone acuerdos informales entre áreas. Pero ese dolor es exactamente el que un atacante también tendría que enfrentar si intentara moverse. Por eso la segmentación no es solo un control técnico, es una decisión organizacional. Otro punto de control clave es el DNS. Cada vez que un equipo quiere hablar con otro por nombre, hace una consulta DNS. Es el sistema que traduce nombres humanos a direcciones máquina. Y aunque parece un servicio de plomería, en la práctica es una de las señales más ricas que existen para detectar incidentes. Malware casi siempre habla con dominios que no debería. Empleados a veces intentan acceder a servicios prohibidos. Fugas de datos suelen dejar un rastro en el DNS antes que en cualquier otro lado. Un DNS que se controla, se registra y se filtra es una de las mejores inversiones en visibilidad que puede hacer una organización. Y está el acceso remoto, que se volvió central desde que el trabajo dejó de ocurrir en un solo edificio. Antes se resolvía con una VPN, que básicamente extendía la red interna al empleado en su casa. Hoy ese modelo se considera insuficiente, porque asume que todo lo interno es confiable. El modelo moderno, que veremos con más detalle en el próximo bloque, se llama acceso de confianza cero, y parte de la idea contraria, nunca se confía por defecto, siempre se verifica. Un último concepto para cerrar este capítulo es el de superficie expuesta de red. Es el conjunto de servicios de la organización que son accesibles desde afuera. Un servidor web público es superficie expuesta. Un puerto abierto por error también. Una API que quedó activa después de una prueba también. Un servicio de terceros que resuelve tu dominio también. Reducir la superficie expuesta suele dar más resultado que agregar controles nuevos. Es la vieja regla de higiene, antes de sofisticar la defensa, apaga lo que no debería estar prendido. La mayoría de los incidentes que llegan a los titulares empezaron por algo que estaba expuesto y que no debía estarlo. Tercer bloque.
Con las capas y las zonas ya claras, toca aterrizar los controles concretos y los errores más comunes en la región. Con las capas, el tráfico y las zonas ya claras, toca aterrizar los controles. Aquí conviene tener presente que ningún control por sí solo alcanza. La defensa útil siempre se arma como una combinación, y la combinación se decide según qué se protege y contra qué. El primer control es el firewall. Es el más viejo, el más nombrado y también el peor entendido. Un firewall clásico decide qué tráfico pasa y qué tráfico no, basándose en direcciones, puertos y protocolos. Su función original era vigilar la frontera entre lo interno y lo externo. Sigue siendo útil, pero por sí solo no basta. El firewall moderno es de próxima generación y agrega inspección más profunda. Puede reconocer aplicaciones, no solo puertos. Puede aplicar reglas por usuario, no solo por dirección. Puede bloquear amenazas conocidas y aprender de tráfico sospechoso. Y puede vivir en la nube, no solo en un aparato físico. Ese último punto es importante, porque si tu tráfico ya no pasa por tu oficina, tener un firewall solo en la oficina no protege gran cosa. El segundo control es la segmentación, que ya vimos como concepto y que se implementa con VLANs, subredes, firewalls internos y políticas de acceso. La versión moderna se llama microsegmentación y en vez de dividir la red en zonas grandes, la divide en zonas muy pequeñas hasta el nivel de aplicaciones o servicios individuales. En un centro de datos moderno, dos servidores que están al lado físicamente pueden estar en microsegmentos distintos y no poder hablarse entre sí. Eso reduce drásticamente el movimiento lateral. El tercer control es la protección del acceso remoto. La versión clásica es la VPN, que crea un túnel cifrado entre el usuario y la red de la empresa. Sigue teniendo su lugar, pero tiene un problema conceptual: cuando el usuario está conectado, se comporta como si estuviera adentro. Y si el equipo del usuario está comprometido, ese compromiso viaja hacia adentro por el túnel. La versión moderna se llama acceso de confianza cero, o Zero Trust Network Access. En vez de conectar al usuario a toda la red, lo conecta solamente a las aplicaciones específicas que necesita. Cada conexión se verifica, cada sesión se autentica, y no hay una dentro ni una fuera. Solo hay identidad, dispositivo, contexto y aplicación. Este cambio de modelo es probablemente el más importante en protección de redes de la última década, y las organizaciones que aún no lo empiezan van a quedarse atrás pronto. El cuarto control es la inspección de tráfico. Ver lo que pasa por la red, identificar patrones anómalos y detectar actividad sospechosa. Aquí entran las herramientas de detección de intrusos, los sistemas de análisis de tráfico basados en comportamiento y, cada vez más, capacidades apoyadas por inteligencia artificial que pueden encontrar anomalías que un humano no vería a tiempo. La regla práctica es simple: si no ves tu tráfico, no vas a saber cuando algo ya salió mal. El quinto control es la protección contra denegación de servicio, o DOS. Es el ataque que consiste en saturar la red o el servicio con tráfico legítimo pero masivo, hasta que deja de funcionar para todos los demás. Este tipo de ataque no roba datos, pero sí tira operación. Y hoy es barato de lanzar, porque existen servicios que lo ofrecen por horas por unas pocas monedas. La defensa vive en la red del proveedor, no en la infraestructura interna, y esa es una decisión que muchas organizaciones no dimensionan hasta que ya están bajo ataque. El sexto control es la protección de DNS. Ya lo mencionamos como fuente de visibilidad y también es fuente de defensa. Un DNS que filtra consultas maliciosas evita que muchos ataques lleguen siquiera a establecerse. Un DNS que registra todo permite reconstruir lo que pasó cuando algo sale mal. Y un DNS bien administrado evita que atacantes secuestren dominios y desvíen tráfico. El séptimo control es la separación entre red corporativa y red de operaciones. En organizaciones industriales, hospitales, servicios públicos y manufactura, hay sistemas que no pueden estar en la misma red que las computadoras del personal administrativo.
Un incidente en una laptop no debería poder afectar una planta de producción, una máquina médica o una subestación eléctrica. Esta separación se conoce como a priori, y su ausencia ha sido la causa de varios incidentes graves en la región en los últimos años. Y el octavo control, quizás el más olvidado, es el inventario. No puedes proteger lo que no sabes que tienes. Muchas organizaciones no tienen un inventario confiable de sus servicios expuestos, sus equipos conectados, sus flujos entre zonas ni sus dependencias con terceros. Ese vacío es el que un atacante aprovecha primero. Antes de agregar más herramientas, conviene mapear lo que ya hay. Con los controles listados, vale la pena repasar los errores más comunes que se ven en México y en la región. Porque el problema casi nunca es no conocer los controles, es no aplicarlos, o aplicarlos mal. El primer error es la red plana. Todo conectado con todo, sin zonas, sin barreras internas. Sigue siendo el diseño más común en empresas medianas y en muchas grandes. Y sigue siendo la causa principal de incidentes catastróficos, porque un solo punto comprometido alcanza cualquier cosa. El segundo error es la visibilidad limitada al perímetro. Se vigila lo que entra y sale, pero no lo que pasa adentro. Cuando ocurre un incidente, el equipo no puede reconstruir lo que hizo el atacante porque no lo estaba viendo. El tercer error es el acceso remoto sin condiciones. VPNs abiertas a cualquier equipo, sin verificar si el equipo tiene antivirus, si está actualizado, si es corporativo. Cada usuario conectado se comporta como si estuviera adentro, aunque su laptop esté infectada. El cuarto error es DNS descuidado. Se usa el que da el proveedor de Internet, sin filtrado, sin registros, sin control. Se pierde una de las mejores señales de defensa que existe. El quinto error es dejar servicios de administración expuestos. Interfaces de gestión, paneles de control, bases de datos, puertos administrativos abiertos a Internet porque en algún momento fue conveniente. La mayoría se dejaron encendidos por descuido, y no por decisión. El sexto error es confiar en el proveedor sin verificar. Cuando se contrata un servicio en la nube, se asume que el proveedor cuida todo. En realidad, la responsabilidad se comparte, hay cosas que el proveedor cuida y hay cosas que tú tienes que configurar. Casi todos los incidentes de datos expuestos en la nube ocurren en esa frontera, no por falla del proveedor. El séptimo error es tratar la segmentación como proyecto único. Se segmenta una vez, se documenta, y después nadie la mantiene. Con el tiempo, se abren excepciones, se agregan reglas y la red vuelve a ser plana en la práctica, aunque en el diagrama siga segmentada. La segmentación es un proceso continuo, no un entregable. Y el octavo error es no ensayar la respuesta. Se compran herramientas, se contrata gente y se cree que con eso alcanza. Pero cuando ocurre un incidente real, nadie sabe a quién llamar, quién decide cortar tráfico, quién autoriza aislar un servidor, quién habla con el negocio. Esa falta de ensayo convierte incidentes pequeños en crisis grandes. Vale la pena decir una cosa más sobre el papel de la inteligencia artificial en la protección de redes, porque cambió en los últimos años y va a seguir cambiando. Del lado defensivo, la IA se usa para detectar patrones anómalos que un humano no vería, para correlacionar eventos entre fuentes distintas y para priorizar alertas. Del lado ofensivo, se usa para automatizar reconocimiento, generar variantes de malware que evaden detección y hacer más creíbles los intentos de suplantación. El resultado es que el ritmo se aceleró para los dos lados. Las organizaciones que no adopten defensa asistida por IA en los próximos años van a estar peleando con desventaja creciente. Para terminar, vamos a ordenar las ideas centrales y dejar claro que sigue en el recorrido. Recapitulemos lo esencial, porque este módulo cubrió mucho terreno y conviene ordenar lo que te llevas. La red sigue siendo el centro de la protección, aunque ya no viva en un solo edificio. Es la suma de tu red interna, la red del proveedor de nube, la red del SaaS, la red del operador móvil y la de los terceros que se integran contigo. Todas esas redes están enlazadas, y todas cuentan.
Hay 4 capas que conviene tener claras: acceso físico, red, transporte y aplicación. Cada capa tiene sus controles y sus ataques, y el error clásico es tratar de resolver en una capa un problema que vive en otra. El tráfico se mueve norte-sur y este-oeste. Casi todo el mundo vigila el norte-sur, y casi nadie vigila bien el este-oeste. Ahí es donde ocurre el movimiento lateral de los atacantes cuando ya entraron. La segmentación es la decisión de arquitectura con mayor impacto en un incidente. Una red plana convierte incidentes pequeños en desastres. Una red segmentada limita el daño y compra tiempo para responder. Los controles concretos son 8: firewall, segmentación, acceso remoto verificado, inspección de tráfico, protección 2, protección de DNS, separación AD e inventario. Ninguno alcanza solo. La defensa útil es la combinación. Los errores comunes en la región son también 8: red plana, visibilidad solo en el perímetro, acceso remoto sin condiciones, DNS descuidado, servicios administrativos expuestos, confianza ciega en el proveedor, segmentación abandonada y falta de ensayo de respuesta. Cualquiera de estos es más común que las herramientas sofisticadas. Y por último, el cambio de modelo. La confianza cero no es una herramienta, es una forma de pensar la red. Nunca se confía por defecto, siempre se verifica, siempre se limita al mínimo necesario. Adoptarla toma tiempo, pero es el camino en el que las organizaciones serias ya se están moviendo. En el siguiente módulo vamos a entrar al catálogo específico de ataques que aprovechan estas debilidades: malware, phishing, ingeniería social, 2, ransomware y robo de identidad. Vas a ver cómo cada uno de ellos se apoya en algo que ya vimos hoy, y por qué protegerse en la red hace que muchos de esos ataques no lleguen a materializarse. Por ahora, si sales de este módulo con una sola idea, que sea esta: proteger la red no es levantar un muro, es diseñar cómo se mueve la información y quién puede verla en cada tramo. Cuando esa pregunta está clara, el resto de las decisiones se vuelven mucho más simples.